Pues bienvenidos, bienvenidas un domingo más a nuestra casa, a nuestra iglesia. Creemos que Dios va a hacer algo grande en nuestra vida el día de hoy. Quisiera empezar esta enseñanza con algo que se me vino a la mente cuando yo estaba en cuarto año en Venezuela, o sea, lo que es aquí primer año de la ESO, si no me equivoco. Hubo en esa época nos dan psicología. Y recuerdo que una profesora, la profesora de psicología, hizo como una especie de dinámica en la que decía, imagínense que su vida es como un carro, ¿vale? Entonces tienen que empezar a tomar decisiones. Primero tienen que tomar la decisión a qué velocidad van a conducir el coche, a qué velocidad van a conducir el coche, a qué personas van a incluirte en el coche, a qué personas tienen que pedirle que se bajen del coche para poder llegar a su destino. Y recuerdo la dinámica fue chistosa, éramos puros chavales, y claro, había gente que decía, pues yo voy a conducir mi coche a 200 km por hora, voy a tener un Ferrari, voy a invitar a todos mis amigos y tal. Entonces la dinámica se puso un poco de eso y al final la persona dijo, pues bueno, esto es una especie de planificación de año, porque si usted maneja, por ejemplo, su coche a 200 km por hora, lo más seguro es que en tu vida puedas tomar más decisiones y te termines estrellando. Y decía, bueno, esos amigos, tienes que ver qué amigos metes en ese coche, porque lo mismo son amigos que te llevan a mal. La dinámica iba un poco de esto, pero hablaba sobre la planificación. Y veo en la Biblia que también habían momentos en los que en medios de transporte Dios hacía algo. Esta semana estaba duchándome, no sé qué tiene la ducha, porque cada vez que me estoy duchando, Dios me habla. Un madrileño diría que el agua de Madrid renta mazo y que por eso Dios bendice ahí. Un religioso diría que las aguas del Señor fluyen como ríos de agua sobre mi cabeza. Pero bueno, I love you a los religiosos, no le pongan tantas pegas al evangelio, y a los de Madrid tienen razón con el agua. Pero pasa, me estoy duchando, me pasa muy seguido, y estaba duchándome y sentí como que Dios me habló y decía, hombres de poca fe. Fue lo que escuché, hombres de poca fe. Y se me vino el versículo de esta parte de la Biblia en la que Jesús está con sus discípulos, hay una tormenta. Pero yo decía, claro, nunca lo había sentido tan hombres de poca fe, porque Dios me está hablando de esta manera. Y pasé varios días analizando y preguntándome por qué Jesús les llamaba hombres de poca fe a sus discípulos. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué? O sea, hombres de poca fe, ¿por qué razón? Porque tuvieron miedo. Vamos a leer la historia. Esta historia está reflejada en tres libros de la Biblia. Está en Marcos, está en Lucas y está en Mateo. Los tres lo escribieron de distintos puntos de vista, todo igual, pero algunos tienen otros detalles. Vamos a leer la de Mateo. Mateo 8, 23 al 27 dice, Jesús estaba haciendo milagros, estaba con la multitud, y les dice que vamos a otro sitio, y luego subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaron la barca. Otro versículo, creo que es en Marcos, dice que pegaban muy fuerte las olas que estaban hundiendo. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo y le gritaron, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? A ver, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús les decía hombres de poca fe? ¿Porque ellos no le gritaron a la tormenta que se calmara? ¿Porque tuvieron miedo? ¿Por qué hombres de poca fe si cuando tuvieron miedo lo primero que hicieron fue acudir a Jesús? Hay varios puntos que tenemos que entender de este contexto. Punto número uno, o no es un punto, una cosa, es que entendamos un poco el contexto. Entre los discípulos, ¿vale? Habían varios pescadores. Es decir, no era la primera vez que ellos se enfrentarían a una tormenta. Ellos sabían cómo, como pescadores, tenían que saber
cómo afrontar la tormenta, tenían que saber la técnica para no ahogarse, tendrían que saber cómo manejar la barca, ellos tenían que saber todo porque eran pescadores. Hay una parte de los discípulos que no refleja el que hacían, otro era recaudador de impuestos, pero la gran mayoría eran pescadores. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero yo me imagino que para que Jesús se durmiese tenía que haber pasado un rato en el mar. Yo estuve investigando y resulta ser que en el mar de Galilea, por las montañas que hay, que no es un mar, que es un lago porque tiene 20 kilómetros de distancia y de ancho también un poco ancho, pero en aquella época los judíos que conocían solamente Judea, para eso era un lago, era un mar. Ellos dicen que ahí, por lo general, instantáneamente hay tormentas, y tormentas muy fuertes. Incluso en los versículos, en el griego, los discípulos usan la palabra seismos, que significa sismo. Y otras que usaron otra palabra que se llama megas, que se referían a algo que era extremadamente grande. Entonces, se desató una tormenta tan fuerte, tan grande, que yo imagino que quizás no sería la primera tormenta tan grande que ellos vivieron, no lo sé, pero lo que sí relata este versículo es que fue una tormenta dura. O sea, ellos estaban por ahogarse, estaban por reventárseles la barca, estaban totalmente asustados, y muchas veces en nuestra vida estamos así. Muchas veces en nuestra vida de repente se desatan tormentas instantáneas. Yo le he puesto como nombre a esta prédica: no te bajes de mi barca. ¿Por qué no te bajas de mi barca? Porque entiendo yo que si en mi barca está Jesús, algo bueno va a suceder. ¿Qué hubiese pasado si, bueno, ya sucedió en otro versículo, qué hubiese pasado si Jesús se hubiese quedado en la orilla y ellos habrían estado solos y de repente se hubiese desatado esa tormenta tan fuerte? O sea, probablemente se habrían hundido, no lo sé, pero estaban allí, en medio de un caos, con olas, con fuerza. Ahora, me llama mucho la atención Jesús. Llama mucho la atención, primero, que Jesús, siendo tan humano, estaría tan cansado. No sé si podemos decir, ¿cómo lo decimos? ¿Que Jesús estaba muy cansado y por eso no se despertó? ¿O que Jesús estaba muy confiado y por eso no se asustó? Yo creo que hay personas que literalmente cuando se duermen les pasaría esto, que si están en una tormenta no se despiertan. Pero yo creo que Jesús era una persona tan confiada. La confianza de Jesús a Dios no vacilaba en ningún momento. Él no dudaba si hoy confiaba y se vio una tormenta, no confiaba. Incluso miren su respuesta. En el momento en que él se despierta, lo primero que hace es decirle a la tormenta que se detenga. La tormenta se detiene. Entiendo yo que los discípulos nunca habían visto algo así. Incluso hay otro versículo, otro relato de la misma historia, en donde habían más barcas, donde no fueron nada más ellos solos, habían más personas en diferentes barcas que estarían igual en el mismo problema. Pero todas estas personas fueron testigos de que Jesús, al despertarse, le dijo a la tormenta que se callara, que se apagara, y la tormenta cesó. Y aquí quiero desarrollar 2 puntos, porque entiendo que Dios me dio esta palabra, porque Él quiere que nosotros en este año no seamos como estos discípulos en este momento de la historia. Punto número 1, el cual quiero desarrollar el día de hoy, es: mi confianza está firme. Aquí hay algo muy interesante, porque la historia, hay un contraste muy interesante. Unas personas estaban luchando con sus propias fuerzas, muy asustados, pero había otro que estaba durmiendo, muy confiado. Entonces, imagínense imagínense ustedes, estamos ahora todos mismos en la misma barca, y que de repente esté un lío, o sea, nos estamos ahogando con olas que nunca habíamos visto, y que en medio del caos estamos intentando resolver, hay alguien dormido, o sea, o la persona en la que confiamos está dormido. Es un contraste muy interesante, porque son polos completamente opuestos. Entonces, claro, en medio de la tormenta, ¿cómo reaccionamos? Estamos reaccionando. Yo imagino que los sabios pescadores que estaban allí intentaban con sus propias fuerzas resolver el problema, intentaban manejar la barca con las velas, con lo que... Yo no sé qué estaban intentando, yo no soy pescador, pero imagino que el barco tenía velas, estaban moviendo las velas, yo no sé qué estarían haciendo, pero estaban todos muy asustados, luchando con sus propias fuerzas. Y muchas veces en nuestra vida estamos igual. Cuando viene la tormenta, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, con lo que ya nosotros sabemos hacer, con nuestras capacidades empezamos a luchar. Y luchar con nuestras capacidades no está mal, porque para algo
tienes capacidades, Dios va a usar tus dones en este año, Dios va a usar tu inteligencia en este año, Dios va a usar tu experiencia que tienes en este año, pero siempre y cuando no seamos como los discípulos que decimos que estamos llenos de miedo y buscamos la presencia de Dios con miedo. Ahora, mi confianza tiene que estar firme. Yo quiero que mi confianza esté, o sea, la confianza es firmeza de que algo va a suceder. Yo cuando confío en alguien, si yo le digo algo a alguien que es de confianza para que no lo digas, porque yo estoy seguro que esa persona no va a decirlo, yo estoy completamente seguro. Entonces, cuando yo estoy en medio de un problema, cuando yo estoy en medio de una situación, las peticiones que nosotros acabamos de apuntar hace un rato para entregárselas a Dios, yo tengo la confianza de que Dios va a responder. Yo tengo la confianza de que Dios va a respaldar mis proyectos. Yo tengo la confianza de que si tengo una enfermedad, Dios va a sanarme. Yo tengo la confianza de que Dios va a prosperarme. Es esa seguridad que a pesar de las tormentas, yo sé que Él va a estar. Por ejemplo, Jesús, a pesar de las tormentas, estaría empapándose de agua. Dice la que tenía su cabeza recostada, estaba en la proa. Yo supongo que Jesús al despertarse vio un caos, pero era tal su confianza que supo qué hacer. Entonces, en los momentos difíciles tenemos que tener una confianza tan firme para saber qué hacer. Ahora, una persona escribió algo que me llamó mucho la atención y quiero decirlo. Los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre? El sueño y su humanidad demostraba que era hombre, pero el mar y la tranquilidad manifestaban que era Dios. Nosotros tenemos que tener una plena confianza en que si llega una tormenta y Jesús está en nuestra barca, Él estará allí para decirle a la tormenta que se calme. Ahora, por eso es que yo tenía un conflicto con este versículo, porque yo decía: Padre, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que no entiendo? Porque los discípulos se acercaban a Jesús. O sea, ellos no estaban entre ellos diciéndose: oye, tú que eres pescador, resuélvelo, tira las velas. Yo no sé, no estaban intentando resolver el problema nada más con lo que ellos sabían. Ellos hicieron lo que, si usted me pregunta a mí, yo les diría qué hacer: buscar la presencia de Jesús. Si ustedes vienen a mí y me dicen: tengo un problema, lo primero que yo les diría, a pesar de muchas otras cosas, sería: busca la presencia de Dios, vamos a orar por esto. Sería buscar a Jesús. Pero ahora, ¿por qué buscar a Jesús aquí estuvo mal? Quiero leerles un versículo en Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto es un versículo que a mí me encanta y yo me apropio de él para este año 2022. Yo quiero ser como un árbol plantado cerca de un río. Que ese río sea Dios, que ese río que a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que pase, yo nunca voy a entrar en sequía. Aunque haya sequía, como mis raíces están en el río, yo nunca me voy a secar. Como hay tiempos difíciles, yo no tendré miedo. Como hay tiempos difíciles y aún en tiempos difíciles, yo quiero seguir dando fruto. Ahora, yo declaro esa palabra para ustedes. Yo declaro que en tiempos difíciles, si en este año se levanta una tormenta, si este año vienen situaciones difíciles, yo quiero declarar sobre ustedes, sobre las personas que me están viendo, que ustedes son ese árbol plantado cerca de la corriente. Que aun que haya sequía, ustedes, su árbol, no se va a secar. Que en tiempos difíciles van a seguir dando fruto. ¿Qué mayor promesa que esa? Que en tiempos de dificultad yo siga dando fruto. Ahora, ¿para qué voy a seguir dando fruto? ¿Para quién es ese fruto? Ese fruto es para que tú comas, pero también para que los que estén contigo puedan comer. Dios quiere bendecir. Dios quiere que tú seas como un árbol. ¿Qué es un árbol? ¿Qué buscas tú en ese árbol? Tú en ese árbol, cuando estamos en tiempos difíciles o cuando hay sol, ¿para qué sirve el árbol? El árbol para proteger, para dar fruto. El árbol sirve para dar fruto y hogar a los animales, hogares momentáneos para nosotros. Dios quiere que en el año 2022 nosotros seamos eso.
unas personas de bendición para los demás. No tiene sentido alguno que nosotros nos quedemos con esto nada más. No tiene sentido alguno que yo monte a Jesús en mi barca y la única persona que disfruta de la presencia de Jesús sea yo. Es más, no tenía sentido ni siquiera para esta época, para la época de Jesús, porque cuando lo que hicieron de seguido a esto fue orar por las personas. Venían de orar por personas y luego fueron y siguieron orando por personas. Luego cuando Jesús no estuvo, ellos se encargaron de multiplicar el evangelio a toda la humanidad que existía en ese momento. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que tú tienes, lo que Dios nos va a dar en este año, lo que ustedes han colocado en ese folio para que se cumpla en sus vidas, es de bendición para ti y de bendición para las demás personas. Por eso es que tu confianza tiene que estar siempre firme. Y aquí viene mi conflicto del versículo. Punto número 2. Ponga bastante atención porque creo que es la clave del mensaje. Es mejor que tengas una fe pequeña que poca fe. Yo no entendía por qué Jesús se puso tan molesto si estos discípulos hicieron lo correcto. Insisto, si usted tiene cuando éramos niños cuando tenías miedo, probablemente lo primero que hacías era acudir al cuarto de tus padres. Si algo te pasaba, lo que hacías es acudir a alguien mayor que tú. A día de hoy, si alguna situación que tienes en tu vida es que es un problema, que es una necesidad, si acudes a Dios, estás haciendo lo correcto. Pero ¿por qué no fue correcto con los discípulos? ¿Por qué Jesús se molesta tanto? Porque Jesús, cuando ellos le dicen, sálvanos que nos vamos a ahogar, ¿por qué Jesús les dice hombres de poca fe? ¿Por qué les contestó así? ¿Por qué Jesús no contestó algo como, hacen bien en despertarme, porque yo estoy con ustedes y traigo paz en medio de la tormenta? ¿Por qué Jesús no reacciona así? Porque yo creo que es una reacción que en nuestra lógica está bien. Yo traigo paz en medio de la tormenta. Han hecho bien en buscarme a mí. Tormentas, deténganse, tal. Y ha sido un escenario increíble. Pero resulta que lo que Jesús quería enseñar, los discípulos no lo aprendieron en ese momento. Si seguimos leyendo Mateo, más adelante de eso, ellos se encuentran, los discípulos estaban orando por personas y se encuentran con alguien que estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio, por un espíritu malo, y ellos estaban todo el rato reprendiendo al demonio y el demonio no salía del cuerpo de la persona. Y Jesús, cuando llega al lugar, les dice, pero Jesús, pasa esto y tal. Jesús vino con autoridad, reprendió al demonio, la persona fue libre y pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Jesús en su humanidad le preguntaba a sus discípulos, ¿qué sucedió? Jesús, estuvimos orando y estuvimos reprendiendo por mucho rato y nada sucedió. Y Jesús se molesta con los discípulos y dice, ¿hasta cuándo voy a estar yo con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí, generación y tal? Jesús les regaña, les exhorta y les dice esto. Esto está en Mateo 17:20. ¿Por qué no pudimos? Le preguntan los discípulos y él les responde, por la poca fe que tienen. Les respondió, les aseguro que si tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta tormenta, trasládate de aquí, a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Pero porque para ustedes nada sería imposible. Entonces aquí viene mi conflicto con el pasaje anterior. Poca y pequeña no es lo mismo. No es lo mismo que tú tengas algo pequeño a que tengas algo que sea poco. Porque cuando tenemos algo que es poco, cuando tú tienes poco de algo, quiere decir que tienes una escasez en tu vida de algo y otra cosa sobreabunda. Por ejemplo, cuando los discípulos se enfrentaron a la tormenta, ellos tuvieron poca fe porque su fe escaseaba y sobreabundaba el miedo. Si yo en mis recursos económicos tengo poco dinero, escasean mis recursos, tengo una pobreza en mi vida, sobreabunda la pobreza. Si yo tengo poca salud, sobreabunda la enfermedad. No sé si me explico. Ellos, cuando fueron a orar por la persona, tenían tan poca fe que la persona no pudo ser libre. Porque sobreabundaba el miedo. Entonces, cuando vengan los momentos de nuestra vida, cuando usted quiera cumplir todos los deseos para este año 2022, tenga la seguridad de que usted
no va a tener una fe escasa porque es mejor que usted tenga una fe pequeña. Ahora, ¿por qué hablo de fe pequeña? Porque cuando Jesús se refiere al grano de mostaza, qué triste que no tenga un grano de mostaza aquí, el grano de mostaza es algo muy diminuto, es muy pequeñito, pero cuando ese grano de mostaza se siembra, crece uno de los árboles más grandes que existen. Entonces, es mejor tener algo que sea pequeño, porque el día de mañana va a crecer, pero algo siendo tan pequeño, su esencia es la misma. Si yo tengo una fe diminuta, esa fe diminuta sigue siendo fe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga algo pequeño, pero que no escaseo de nada. Es mejor que tú enfrentes los problemas de este año con algo diminuto, pero que no escasee tu fe. Porque incluso ese algo diminuto puede mover la situación más difícil y más grande de tu vida. Yo quiero que entendamos algo. Yo quiero que este 2022 salgamos, como dicen en el fútbol. En el fútbol hay un refrán que dicen que salen con el cuchillo en la boca. O sea, que cuando los jugadores salen del campo, salen con el cuchillo en la boca, es porque salen a comerse el partido, que salgan a ganar el equipo siguiente, que se dejen la vida en el campo. Que este año nosotros podamos enfrentar los retos que tiene este año y podamos alcanzar los propósitos que tiene este año con el cuchillo en la boca. Que podamos salir con una fe diminuta, grande, mediana, lo que sea, pero que sea fe, porque lo único que necesitamos es fe. Pequeña, mediana o grande. Lo que sea va a mover lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios está en esa barca. Porque Jesús está en tu barca. Así que no dudes, no tengas miedo, porque muchas veces creemos que no somos lo suficientemente cristianos o no tenemos la suficiente fe para alcanzar algo. Menospreciamos nuestra fe, menospreciamos nuestras capacidades, nuestra edad. Creemos que no tenemos la edad suficiente para alcanzar algo. Creemos que no somos lo suficientemente para ejercer algo en un campo en específico, en el colegio o en el trabajo. Nos menospreciamos mucho. Y te digo una cosa, no te menosprecies. Porque si estás allí es por algo. Si estás allí, si has puesto tus peticiones allí, es porque Dios quiere cumplirlas. Amén. Es porque Dios quiere bendecirte. Es porque Dios va a estar allí. Pero escríbelo, créelo y alcánzalo. No importa el tamaño de tu fe. Si Él está en tu barca, como se levanta una tormenta, yo no sé si tenemos la capacidad. Bueno, espera, me voy a devolver. Tenemos la capacidad, la autoridad de decirle a una tormenta que pare en nuestra vida. Nosotros tenemos la fe necesaria para cambiar el rumbo de nuestra vida, en el área que sea. En el área que sea, porque si tenemos un problema, usted tiene la fe en su corazón para resolver ese problema. Usted puede dar el paso adelante para que ese problema y esa tormenta cese. Si usted sale a trabajar con fe, va a cosechar con fe. Si usted sale a restaurar una relación con fe, esa relación va a ser restaurada. Entonces nosotros tenemos la autoridad de que esas tormentas cesen. Pero si Jesús está en mi barca, mejor todavía. Porque no importa el tamaño de las olas, no importa qué tan fuerte den las olas en mi barca, si Jesús está conmigo, si me ahogo, como luego pasó en otro versículo, Él me va a levantar. Entonces yo tengo la certeza, yo de verdad tengo una certeza en este año de que algo grande va a suceder en nuestras vidas. Y yo quiero salir este año a comerme el partido, con el cuchillo entre los dientes, a recibir el milagro que Dios tiene para mi vida. Y el milagro que Dios tiene para sus vidas. Porque creo en el nombre poderoso de Jesús, que si buscamos a Dios sobre todas las cosas, lo demás será añadido. Lo dice su palabra. Yo creo en eso. No importa el tamaño de tu fe, lo vamos a alcanzar, lo vamos a recibir, vamos a ser sanos, vamos a ser bendecidos en nuestras finanzas, vamos a ser bendecidos en nuestras relaciones, vamos a ser bendecidos en nuestro trabajo. ¿Qué trabajo te parece imposible de alcanzar? Pues ora por él, trabaja por él y lo vas a recibir. Dios va a abrir esa puerta que se cerró, que quizás la dejaste por perdida. Dios, si tocas esa puerta otra vez con Dios, toca esa puerta otra vez con Jesús, quizás se abra. Ahora, no lo hagas todo en el año 2022 con tus propias fuerzas. Y cuando busques de Jesús, no lo busques con una fe escasa.
No lo busques con un miedo a morir, no lo busques con un miedo. Yo supongo que los discípulos lo estaban buscando con un miedo a la muerte, con miedo a ahogarse. Por eso Jesús reacciona de esa manera. ¿De qué tamaño tienes hoy tu fe? ¿De qué tamaño tienes hoy tus problemas? ¿De qué tamaño son los retos que quieres alcanzar para el año 2022? ¿De qué tamaño son las promesas que quieres alcanzar para este nuevo año? No importa el tamaño de tu fe. ¿La tienes? Es suficiente. Porque Dios está detrás de todo esto. Quiero terminar esta mañana diciéndoles que si Jesús está en su barca, no habrá tormenta que pueda hundir tu barca. Pero si tú enfrentas tus retos, si tú enfrentas tus deseos, todo lo que tú quieras hacer con una fe diminuta, tienes la autoridad de decirle a la montaña que se mueva y se moverá. En español, tienes la autoridad de enfrentar todos los retos y situaciones de tu vida y todo se va a dar. En el nombre poderoso de Jesús, por más difícil que sean, puedes revertir la situación con el tamaño de la fe que hoy tengas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar.